Con el siguiente video se pretende explicar aspectos importantes sobre el cambio climático como parte del TCU de la Universidad Técnica Nacional. Este video es elaborado por Paulo Soto Rojas y mi persona, Stephanie Segura Villalobos. Durante este video vamos a abarcar temas de interés común, como lo que es cambio climático, calentamiento global y la amenaza que este fenómeno está presentando para las especies del planeta, incluyendo el ser humano. Entonces vamos a ver una serie de imágenes, las cuales vamos a ir explicando conforme a datos que se han investigado y temas de interés común. Para iniciar vamos a hablar de algunos conceptos básicos y que nos parecen importante que los conozcan para ir desarrollando el video. El primero es, ¿qué es el calentamiento, el cambio climático? Bueno, como su nombre lo dice, es el cambio de clima, pero este es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que ha alterado la composición de la atmósfera mediante los gases de efecto invernadero. Algunos de los gases de efecto invernadero que más han afectado son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Y vamos a explicar qué es el efecto invernadero. Bueno, resulta que los gases de efecto invernadero, como los que acaban de mencionar, y otros como el ozono, el vapor del agua, se encuentran en la atmósfera y ayudan a proteger a la Tierra del calor del Sol. Entonces podríamos decir que estos gases son importantes, ayudan a la Tierra. Sin ellos, la temperatura media de la Tierra sería de 18 grados bajo cero y no podría existir la vida tal como la conocemos. Entonces, diríamos, estos gases son importantes, pero ¿cuál ha sido el problema? Bueno, con la llamada revolución industrial, empezamos a quemar carbón, metano, gas natural para producir energía, produciendo en exceso principalmente dióxido de carbono. Y esto, ¿verdad?, ha causado que se empiece a calentar la Tierra por toda esta industrialización y el mal manejo que se le dio desde el inicio. Empieza a calentar la Tierra y esto es lo que conocemos como el calentamiento global. Estudios científicos indican que desde el surgimiento de la Tierra hasta el origen del humano, siempre naturalmente en la atmósfera ha subido la cantidad de dióxido de carbono y bajado de forma natural, pero desde la industrialización tuvo un aumento exagerado, por lo que podemos decir que el ser humano se le puede atribuir que ha sido el culpable del cambio climático. Entonces aquí se muestra cómo ha ido aumentando exponencialmente la temperatura de la Tierra, de forma que ha aumentado 1 grado hasta el momento. Bueno, el calentamiento global, ¿verdad?, es el causante también del cambio climático. Y bueno, si el clima de la Tierra cambia, que ya lo estamos experimentando actualmente, ¿verdad? Y la idea de este video y de esta conversación es poder concientizar sobre los cambios que estamos teniendo y cómo podemos frenar y mitigar todos los efectos que hemos tenido hasta el momento. Entonces, bueno, si la temperatura de la Tierra aumenta, vamos a tener problemas, como por ejemplo la subida del nivel del mar. Es muy importante también mencionar algunos datos que nos encontramos mientras investigamos sobre este tema. Por ejemplo, que estamos teniendo ya efectos, estamos experimentando, ¿verdad?, las consecuencias y los efectos de ese grado que acabas de comentar ahorita, que ya subió la temperatura de la Tierra y vemos que el clima está totalmente descontrolado. Se prevé que para el 2100
se podría subir la temperatura en 4 grados, cosa que haría que la vida en la Tierra sea prácticamente imposible. Se prevé también que para el 2050 un cuarto de la biodiversidad va a desaparecer y para el 2030 se podrían derretir los polos por completo. Esto generaría lo que estamos viendo ahorita en esta imagen, ¿verdad? Que es crecimiento del nivel del mar y las inundaciones de las zonas costeras, que también pueden llegar a desaparecer. Y un dato muy importante también es que el 70% de la población a nivel mundial se aloja en las zonas costeras. Entonces, esto causaría, primero que nada, que se reduzca la cantidad de terreno habitable y que la gente se concentre cada vez más en las ciudades. Entonces, acarrearía mucho problema para toda la población, para los seres vivos, incluyendo el ser humano. Otro de los efectos que podemos presenciar, y actualmente lo hemos visto principalmente en este año 2020, con un número increíble de huracanes que se han presenciado causando desbordes de ríos, y eso se da por todo este calentamiento global y causando grandes efectos a la vida diaria del ser humano y destrucción total, como lo hemos visto. Entonces ya vemos que la naturaleza nos empieza a hablar con todas estas formas, ¿verdad? Y básicamente podemos decir que estamos cosechando lo que hemos sembrado a través del tiempo, pero esto lo podemos ir corrigiendo, o al menos frenando y mitigando un poco. Otra de las consecuencias ha sido deforestación. Adelante. Sí, no, también quería comentar en la parte de las inundaciones que esto también viene muy motivado por el descontrol, ¿verdad?, que hay en el clima, como mencionaba ahorita también. Los vientos fríos que vienen de la parte de los polos, cuando se conjuntan con los vientos calientes que están en las zonas tropicales del planeta, eso es lo que genera estos fenómenos, las depresiones, las tormentas tropicales, los huracanes, y podemos ver que cada vez son más constantes, ¿verdad? Entonces, el desequilibrio viene también del derretimiento de los polos y las inundaciones también vienen de ese derretimiento, ¿verdad? Que el 30% del hielo que hay en Groenlandia ya se derritió y es un efecto totalmente irreversible. Entonces, es un dato que ni siquiera las personas más pesimistas, los científicos que estudiaban este fenómeno, se podían haber imaginado hace 10 años. Entonces vemos que el efecto va avanzando con mucha rapidez. El trayecto de los vientos también se ha modificado. Entonces eso hace que estos fenómenos sean más impredecibles y se muevan con más fuerza. Si nosotros vemos la parte también de incendios forestales, que es la otra, es el otro extremo también. En algunas partes llueve en exceso, hace demasiado frío, y en otros sectores del mundo las temperaturas han alcanzado históricos récords que hacen que los incendios se vuelvan cada vez más incontenibles. Veamos el ejemplo hace poco en Australia, donde se alcanzaban temperaturas de 50 grados o más, donde los incendios duraron meses para poderlos contener y murieron demasiadas especies, tanto de flora como de fauna. Eso fue un desastre a nivel mundial. El ejemplo de las Amazonas también, que hace poco estaban ardiendo. En Estados Unidos también hubieron unas cantidades de incendios forestales que duraron semanas para poderlos contener en California. Entonces, es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Es la parte contraria a las lluvias y las inundaciones. Ok, otro aspecto que se ha podido presenciar es el desplazamiento de desiertos. Cada vez hay más zonas áridas
y secas. Entonces, también vemos que el clima realmente en las diferentes partes del planeta se puede presenciar de formas diferentes, como lo decía Pablo, con incendios. En otras zonas mucha lluvia, muchos huracanes, como los hemos presenciado en Centroamérica, y en otros lugares de África, Asia, sequías y aumento de desiertos, provocando que la población se tenga que desplazar, tanto humanos como, ¿verdad?, todas las especies, humanos y animales. Ya no da las condiciones para vivir en esos lugares. ¿Y qué es lo peor de esto? Que según los datos que encontramos también, el 40% de los terrenos cultivables ya están degradados. O sea, ya se han subutilizado, ya están, ya no se puede cultivar más en ellos, ya no son fértiles, y el crecimiento de la población también es exponencial. Entonces, crece la población, pero disminuye la cantidad de terreno para cosechar. Entonces, es una de las problemáticas que también está presentando el cambio climático y el ser humano que las está sufriendo ya en este momento. Otro de los efectos es el desplazamiento y muerte de especies por el cambio de clima que se da en la zona, ¿verdad?, donde habitan diferentes especies de animales, que las zonas donde viven están o fueron hechas para que ellos puedan desarrollarse ahí en un ambiente que les es apto. Pero ¿qué pasa? Con todo el cambio, tienen que estarse trasladando, buscando alimento, provocándole la muerte. Ya las temperaturas, ¿verdad?, en este caso, por ejemplo, como se muestra en la foto, osos polares, que se ha visto afectado por el derretimiento de los polos, el calentamiento. Entonces vemos cómo afecta también en gran parte de los animales que tienen que estarse desplazando, provocando incluso la extinción de muchos de ellos. Más consecuencias del calentamiento global, como lo mencionaba Paulo anteriormente, ¿verdad?, que en el año 2030 se esperaba derretimiento de los polos, no sé por completo, Paulo, ¿me corriges? Sí, correcto. Después, en el año 2050, bueno, esto ya se mencionó. Sí, correcto. Se supone que se esperaría que a este ritmo para el año 2050 ya un cuarto de las especies de la biodiversidad haya desaparecido. Las especies se están desapareciendo en un 40% más rápido que hace 10 años. O sea, por lo menos al año, por lo menos 40 especies van desapareciendo por completo. Después, otro de los aspectos muy importantes es los corales. Sí, correcto. Los corales albergan gran parte de la vida marina. Las aguas al calentarse hacen que, porque los corales hay una temperatura en la cual solo en esa temperatura ellos se mantienen y pueden vivir. Entonces, al calentarse los océanos, hace que los corales no puedan sobrevivir y toda la vida que albergan y todas las especies que se alimentan de ellos, pues también se quedan sin ese recurso. Entonces, el calentamiento global inclusive está afectando en gran parte a las especies marinas también. Sí, que incluso hay como un dato, ya el 30% de los corales han desaparecido lamentablemente. Esta imagen es en Siberia. Es unos ríos que están totalmente congelados. Ahí hace demasiado frío, es una parte donde es frío extremo. Pero hay un suelo que está debajo de estos ríos que se llama el permafrost. Debajo de estos ríos se almacena lo que los científicos llaman una bomba climática. Eso significa que están llenos de metano. El metano, ahorita lo mencionamos también, que es
Es de los gases de efecto invernadero. Exacto, es uno de los gases más fuertes a nivel de efecto invernadero y se prevé que si estos ríos llegan a derretir todo ese metano que está contenido ahí, se puede subir a la atmósfera y el daño que puede llegar a generar es inimaginable. Por eso lo llaman la bomba climática. Este efecto, ¿verdad? Esta cantidad de metano al subir a la atmósfera podría acabar completo con todas las especies. Podría ser la extinción ya total. Sí, porque el aceleramiento del calentamiento global sería exponencial totalmente al liberarse todo este gas. Bueno, aquí otro de los datos importantes y realmente lamentable, ¿verdad? Es que los gastos militares son 12 veces más altos que la ayuda al desarrollo sostenible. Entonces, invierte en gastos militares, ¿verdad? Donde no aporta nada de valor, ¿verdad? Para mi opinión. Y en vez de invertir en recursos sostenibles para el mejoramiento del planeta, para cuidar la casa de todos nosotros, que a veces es lo que las personas no entran en conciencia. Es nuestra casa, es de todos y todos debemos cuidarla y conservarla. Esta imagen representa lo que hablaba usted antes, Paulo, sobre las tierras que ya no son cultivables, terrenos muy áridos. Sí, correcto. Las tierras degradadas, cada vez menos fértiles y cada vez menos espacios cultivables que le quedan al ser humano para cultivar sus alimentos. Y bueno, se han tenido que buscar muchas alternativas, pero puede llegar el momento en el que esto sea insostenible y no queda un espacio en el cual cultivar. Otra de las consecuencias que ha afectado el calentamiento global y el cambio climático es la deforestación. Sí, la deforestación es un causante muy grande del cambio climático, ¿verdad? Se han hecho pruebas donde hay árboles y se toma la temperatura en comparación donde no, y la cantidad de grados que pueden llegar a bajar por la simple presencia de la sombra que dan los árboles es bastante grande, además de que son los que atrapan el dióxido de carbono, que es uno de los causantes del calentamiento global, ¿verdad? Y bueno, para hacer un poco de conciencia, 13 millones de hectáreas de bosque se pierden al año. Eso no es ni siquiera, o sea, de la parte que se recupera no es ni un porcentaje, ni un 1% de lo que se pierde al año. Ahora vamos a hablar de algunas alternativas que podemos implementar para frenar el cambio climático, que es uno de los fines del video. Lograr hacer conciencia y implementar acciones que todos conozcan cuáles son y que realmente son del acceso de todos. Todos podemos colaborar para hacer un cambio. Uno de los ejemplos son los ecobarrios que se presentan en algunas ciudades. Sí, el ejemplo más claro es el de Friburgo, en Alemania. Este barrio, de hecho, es el que se representa en la esquina superior derecha. Este barrio donde no se utilizan automóviles, todas las casas de habitación tienen su energía a base de energías renovables, se da una gestión correcta de los desechos sólidos y bueno, todas las personas que viven acá tienen un compromiso muy grande con el ambiente. Se espera que para los próximos años, bueno, ya han tenido una reducción del 50% de las emisiones de efecto invernadero que tenían hace unos años y se espera que lleguen a
alcanzar el 80%. Entonces, es el barrio más sostenible que existe en ese momento a nivel mundial, y ya muchas ciudades de Alemania y de otros lugares del mundo también están adoptando estas prácticas. ¿Verdad? Y que son prácticas que se pueden ir implementando también poco a poco en nuestro país, en nuestra sociedad. Hay ejemplos en España que edificios en las azoteas cultivan también sus verduras. Entonces, en lugar de ir a una feria al agricultor, van todos los fines de semana y entre los mismos vecinos reparten sus productos. Entonces, qué sé yo, que Paulo cosechó tomates y yo lechugas, y entonces el sábado nos reunimos entre todos y repartimos los productos. Entonces son alternativas que se implementan en otros países, sencillas, que podemos empezar también a implementar en nuestra comunidad, en nuestro país. También están las energías renovables que se utilizan en algunos países. Bueno, Costa Rica tenemos las eólicas, por ejemplo, que es por medio del aire. Entonces ya no se estaría utilizando petróleo, carbón para producir energía. Lo podemos obtener del mismo medio ambiente. Por ejemplo, estaba el dato de que 1.5 horas de la energía del sol se utiliza en la humanidad, en todo el mundo, en un año. Entonces tenemos los recursos renovables a la mano y realmente ayudan a mitigar el cambio climático. Y que al final, ¿verdad? Como dice usted, están ahí, ¿verdad? Están a la mano. Países como Nueva Zelanda, Suecia, Islandia, tienen toda su energía a base de energías renovables. Inclusive estas imágenes que se ven las torres eólicas en el mar. Eso es en estos países nórdicos donde aprovechan al máximo las energías renovables. Incluso, bueno, en Dinamarca está el ejemplo de que ellos vierten el carbono en el suelo para no contaminar también. Entonces son prácticas importantes que ojalá se implementen en todos los países para poder empezar a tener un cambio. Otras, ¿verdad?, muy accesibles que podemos implementar todos es el carpooling. Entonces, ¿qué es el carpooling? Mira, si yo tengo carro y Paulo también, pero vamos juntos a la misma universidad, vivimos cerca, vamos a trabajar, entonces no es necesario que él lleve su carro y yo el mío, como se acostumbra a ver, ¿verdad? Y se ven las empresas, uno pasa por empresas y ve ese parqueo full, y muchos son vecinos de la misma comunidad, del mismo cantón. Entonces, es una práctica sencilla que puede ayudar a reducir las emisiones de gases. Otro ejemplo son los carros eléctricos, ¿verdad? Que también con el mismo fin de eliminar esos gases. En Costa Rica, quizás el costo de un carro eléctrico no es tan barato, la verdad no sé cuánto cuesta, pero sí sé que en Costa Rica se exonera de ciertos impuestos como para ayuda y que la gente lo quiera implementar. Entonces, sé que pagamos menos, marchamos menos impuestos con ese fin. Y utilizar otros transportes como transporte público o bicicleta, que al mismo tiempo ayuda para que la persona se ejercite. ¿Verdad? El ahorro energético, que lo podemos aplicar en nuestra casa, en nuestra área de trabajo. Algo tan simple como estar desconectando siempre todo, apagando las luces, tratando siempre de reducir la menor cantidad de energía que consumamos. Eso es un respiro para el planeta.
también reducir el uso del agua, la podemos reutilizar. Por ejemplo, hay sistemas para las personas que tienen zonas verdes, para que la misma agua de lluvia quede almacenada y constantemente se mantenga la zona verde bonita, el agua de la lavadora que la puedo utilizar para los patios, para lavar las aceras. Entonces es empezar a buscar alternativas que son fáciles, las podemos aplicar en nuestra casa y aunque suene muy trillado, con un poquito que colaboremos todos es un impacto grande. En cada persona que se proponga bañarse y cerrar la llave y no dejarla corriendo hasta que termine de bañarse, sino o lavarse las manos, ¿verdad? Acciones tan simples, tan fáciles, tienen un impacto grande. También la parte de consumo responsable es algo que se puede practicar y son acciones que parecen muy sencillas, pero si todas las adoptamos, podemos generar un impacto positivo en conjunto, ¿verdad? El hecho de no solamente reciclar o separar nuestros residuos, sino también reducir la cantidad que consumimos, que compramos, hacer compras inteligentes, informarnos también cuáles son las empresas que están comprometidas con el ambiente, empresas que utilizan materiales biodegradables o reciclados, la parte de reutilizar también. Si tenemos una botella de vidrio, la podemos reutilizar para otra cosa, la podemos hacer adornos, podemos hacer muchas cosas que nos dé nuestra imaginación para darle una segunda vida a eso que llaman desechos, ¿verdad? Inclusive se ven jardineras que se utilizan llantas o otro tipo de materiales para crearlos, de todo tipo de ideas se ven que estéticamente se ven muy bonitas y no necesariamente requieren un consumo o un gasto grande de dinero. Pero la clave en esta parte del consumo responsable es pensar muy bien lo que vamos a consumir y pensar muy bien si lo necesitamos antes de consumirlo. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Bueno, esperamos que este conversatorio, esta charla, haya cumplido con el objetivo, que era pues ver un poco la realidad, lo que está pasando, generar conciencia. Y nos vamos a despedir con una frase de Gandhi, que fue una persona, un gran pensador y una persona que siempre quiso pues calar en las mentes de los demás de forma positiva, y dice que tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. Entonces, lo que nos dice esta frase es que el cambio empieza por nosotros mismos, empieza en nuestras casas, en nuestros trabajos, empieza en nuestra conciencia, y con el ejemplo también, pues, vamos impulsando a las otras generaciones a cuidar lo que es de nosotros.